Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, mis queridos amantes de las historias, vamos a desgranar uno de esos giros argumentales que nos dejan sin aliento, uno de esos momentos de televisión que se quedan grabados en nuestra memoria colectiva. El título lo dice todo: Ande vuelve y sorprende a Kerem tras larga ausencia. ¿Qué sucederá? Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en este drama que promete emociones a flor de piel. Antes de empezar, ya saben, si les gustan nuestras dosis de intriga, romance y sorpresas, no se olviden de hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo mejor. Vaya. Justo cuando pensábamos que habíamos visto todo, que las tramas habían llegado a su punto álgido, ¡zas!, nos llega esta bomba. La larga ausencia de Ande ha sido uno de esos misterios que nos han mantenido pegados a la pantalla, ¿verdad? Hemos especulado, hemos debatido en los comentarios, hemos imaginado mil y una razones para su partida y sobre todo, para su regreso. Y ahora, cuando Kerem menos se lo espera, ahí está ella. La pregunta del millón es: ¿qué significa este regreso? ¿Es un reencuentro de amor? ¿Una confrontación inevitable? ¿Un plan maestro? Las posibilidades son infinitas y francamente, eso es lo que hace que todo sea tan emocionante. Pensemos en la situación. Kerem, desde la partida de Ande, seguramente ha pasado por un torbellino de emociones. ¿Ha seguido adelante? ¿La ha olvidado? ¿O quizás su ausencia ha dejado una herida que aún no sana? Sabemos que son personajes complejos con pasados turbulentos y relaciones que nunca han sido sencillas. Su historia siempre ha tenido ese toque de montaña rusa, de cercanía y distancia, de amor y resentimiento. Y ahora, con Ande de vuelta, todo ese delicado equilibrio que Kerem quizás había logrado construir se tambalea. Imaginemos la escena del reencuentro. ¿Dónde ocurre? ¿En un lugar significativo para ambos? ¿O quizás en una circunstancia totalmente inesperada que los obligue a enfrentarse? La tensión debió ser palpable. La sorpresa en el rostro de Kerem debió ser un poema en sí mismo. ¿Fue una sorpresa agradable, aunque desconcertante? ¿O fue una llegada que lo pilló totalmente desprevenido, quizás incluso con cierta aprehensión? La forma en que reacciona Kerem es clave para entender el rumbo de los acontecimientos. Si se muestra aliviado, nostálgico, incluso esperanzado, eso nos da una pista de que el amor aún reside en su corazón. Pero si su reacción es de enfado, de desconfianza, o incluso de un miedo oculto, entonces estamos ante algo mucho más complicado. ¿Qué motivó el regreso de Ande? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Viene a pedir perdón? ¿A buscar una segunda oportunidad? ¿A desvelar un secreto que la ha mantenido alejada? O quizás, y esta es una posibilidad que me intriga mucho, su regreso es parte de una estrategia más amplia. ¿Hay algo o alguien que la impulsa a volver, y Kerem, por su conexión con ella, es fundamental en ese plan? No podemos descartar la idea de que su ausencia no haya sido voluntaria, o que haya tenido motivos ocultos para irse y ahora para volver. Pensemos en las implicaciones de este regreso para la trama general. Si Ande ha estado fuera por mucho tiempo, es probable que hayan sucedido muchas cosas en su ausencia. ¿Nuevos personajes han entrado en la vida de Kerem? ¿Se han forjado nuevas alianzas o enemistades? El regreso de Ande podría desatar una cadena de reacciones, reavivar viejas rencillas y crear nuevas tensiones. Podría ser el catalizador que empuje a los personajes hacia decisiones drásticas, hacia revelaciones impactantes o hacia un camino de redención, o de mayor perdición. ¿Qué pasará entre Ande y Kerem ahora? La dinámica entre ellos es lo que realmente nos tiene enganchados. ¿Podrán superar los obstáculos que los separaron? ¿Será este el momento de sanar viejas heridas y construir algo nuevo? O quizás, y esto es lo que muchos tememos, su reencuentro solo servirá para desenterrar viejos fantasmas y provocar más dolor. La química entre ellos es innegable, eso lo sabemos, pero la química sin resolución puede ser devastadora. Es importante considerar el arco de los personajes. Si Ande regresa, ¿cómo ha cambiado ella durante su ausencia? ¿Ha madurado? ¿Ha aprendido de sus errores? ¿O sigue siendo la misma persona que se fue, con las mismas virtudes y defectos? Del mismo modo Kerem,
¿Cómo ha sido moldeado por la ausencia de Ande? ¿Se ha vuelto más fuerte? ¿Más cínico? ¿O quizás más vulnerable? El crecimiento de los personajes es fundamental para que una historia sea convincente, y este regreso de Ande es una oportunidad perfecta para ver esa evolución. Ahora, pensemos en los posibles escenarios. Una opción es un reencuentro tierno, donde las palabras no dichas salen a la luz y el amor florece de nuevo. Imaginen esa conversación larga y emotiva, donde se aclaran malentendidos y se perdonan errores. Sería hermoso, ¿verdad? Pero siendo realistas, las historias que nos encantan suelen tener más giros inesperados. Otra posibilidad es que el regreso de Ande sea mucho más conflictivo. Quizás venga a exponer una verdad oculta, a buscar venganza, o a reclamar algo que cree que le pertenece. Esto podría llevar a confrontaciones dramáticas, a un juego de poder entre ella y Kerem, y a que ambos revelen lados de sí mismos que no conocíamos. Eso sí que sería interesante. Y no olvidemos la opción de que el regreso de Ande sea parte de un plan mayor, orquestado por ella misma o por terceros. ¿Está utilizando a Kerem para sus propios fines? ¿O está tratando de protegerlo de algo? Esta capa de intriga añade un elemento de suspenso que nos mantiene especulando. Podríamos estar ante un thriller romántico, donde las verdaderas intenciones de Ande son un enigma. Me da curiosidad también pensar en cómo reaccionarán otros personajes. Si Kerem tiene una nueva relación, ¿cómo afectará esto a esa persona? Si hay amigos o familiares que han tomado partido, ¿cómo se desarrollarán las alianzas? El regreso de Ande no es solo un evento para ella y Kerem, es un terremoto que sacude a todo el círculo social que los rodea. Y mientras todo esto sucede, debemos estar atentos a las pistas sutiles. Los gestos, las miradas, las palabras que se dicen y las que se callan. En la actuación, los pequeños detalles son los que construyen la emoción y nos dan una visión más profunda de lo que está pasando en el corazón de los personajes. Así que aquí estamos en el epicentro de esta tormenta. Ande ha vuelto, Kerem está sorprendido, y el futuro de su relación, y quizás de toda la historia, pende de un hilo. ¿Será este el principio del fin, o el fin del principio? ¿Se reconciliarán y encontrarán la felicidad, o su reencuentro desatará una catástrofe? Solo el tiempo y los guionistas lo dirán, pero una cosa es segura, este es un momento crucial que no podemos perdernos. En resumen, mis amigos, hemos analizado la impactante noticia del regreso de Ande y la sorpresa que ha causado en Kerem tras una larga ausencia. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de su regreso, desde un deseo de reconciliación hasta planes más complejos. Hemos debatido las diversas reacciones que Kerem podría tener y cómo esto podría afectar su relación y la trama en general. Hemos considerado el impacto de este evento en otros personajes y la importancia de los detalles sutiles para comprender la profundidad de la situación. Y sobre todo, hemos mantenido viva la intriga y la emoción que rodean este giro argumental. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de análisis y especulación. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando estas posibilidades. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que sucederá? ¿Cómo imaginan ustedes el reencuentro? ¿Cuáles son sus teorías sobre las intenciones de Ande? Dejen todos sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y para toda la comunidad del canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido al borde del asiento, si les ha hecho pensar y especular, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también aman el drama, el romance y las sorpresas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nuestras próximas dosis de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.